Hola, soy Sam Meredith. Los datos del PIB de China fueron publicados y vamos a analizar cómo afecta ese anuncio a la economía china. El Fondo Monetario Internacional hizo interesantes predicciones para este año. Mi invitado de hoy es Eric Britton, director de Fathom Financial Consulting. Eric, el PIB de China creció 7% en los 3 primeros meses de 2015, la expansión trimestral más débil desde la crisis financiera de 2009. Sin embargo, esa desaceleración de la economía china es realmente preocupante. No, la desaceleración de 7% no es preocupante porque es una fantasía. La tasa de crecimiento de China no es de ningún modo 7%. Nosotros creamos otra medida de la fuerza subyacente de la economía china que llamamos Índice de Aceleración de China, que está registrando 2,8% de crecimiento en este momento. Creemos que esas cifras están mucho más cerca de la realidad. Las cifras publicadas fueron forjadas, no son reales, no son significativas para mostrar la posición real de la economía china. Creamos ese índice que combina transporte ferroviario de mercancías, producción de energía y préstamos bancarios, las 3 medidas que hace cierto tiempo el primer ministro Li Keqiang mencionó extraoficialmente en sus comentarios a un diplomático estadounidense. Ese índice de aceleración es una combinación de esos 3 indicadores y para nosotros está mucho más próximo a la verdad que el 7%. 2,8% es definitivamente un motivo de preocupación. El Banco de China ya recortó las tasas de interés en 2 ocasiones desde noviembre, en un intento de estimular el crecimiento y la inversión. ¿Debemos esperar más recortes de tasas en el corto plazo? Sí, creo que vamos a ver más recortes de tasas y también más medidas de estímulo. Si ellos están usando los mismos datos que nosotros y si su juicio se basa en esos datos, tratarán de evitar que la abrupta desaceleración se haga aún peor, como una crisis total del sistema bancario o algo parecido. Para evitar que eso suceda, tomarán todas las medidas de estímulo que puedan, pero la medida que realmente necesitan tomar y que retrasarán tanto como puedan es permitir que el renminbi se deprecie, no en pocos puntos porcentuales, sino tal vez en 20-25%, algo en torno a eso. Creemos que el punto crítico llegará cuando la Reserva Federal comience a aumentar las tasas, lo que esperamos que ocurra en septiembre de este año, cuando la fase de aumentos comience en Estados Unidos, y ya que el renminbi está vinculado al dólar, eso pondrá más presión, haciendo más difícil para las autoridades chinas defender ese nivel de tasa de cambio. Ahí es donde pensamos que van a dejar caer el renminbi o incluso hacer que caiga. Eso va a ayudar a la competitividad y a la actividad empresarial, etc. Pero si alguien cree que ya vio a China exportar deflación para el resto del mundo en los últimos 10 años, no ha visto nada en comparación con lo que posiblemente puede suceder en los próximos 5 o 10 años. Eso sería un problema para los países amenazados por la deflación, vulnerables a la deflación en este momento, aunque esa sea una de las medidas que pueden ayudar a China a recuperarse. Por último, el panorama mundial del FMI prevé que el crecimiento económico de la India debe superar al de China este año. ¿Cómo puede ser eso posible? La tasa de crecimiento de la India es sostenible. En general, las economías emergentes tienden a registrar tasas superiores de crecimiento que las de las economías desarrolladas y también tienden a ser más volátiles con respecto a la entrada y salida de capital. Y eso se aplica tanto a la India como a China y también a otros países. Dicho eso, estoy de acuerdo con el FMI. La India debe superar a China verdaderamente este año, incluso si eso no está en las cifras publicadas, no solo este año, sino también en los años siguientes. Y la razón para eso es que el modelo de crecimiento de China se basó en los últimos 10 años o más en la expansión eterna de los mercados extranjeros, compradores de productos de exportación de China, especialmente bienes manufacturados. Las inversiones de China se dirigieron a impulsar la capacidad de la industria manufacturera de China con el fin de vender hacia las economías desarrolladas de todo el mundo que comprarían esos productos con un apetito infinito. Ese modelo de crecimiento dejó de funcionar en el periodo de la Gran Recesión que comenzó en 2008-2009.
No hay perspectivas de que las cosas vuelvan a ser como eran en la década anterior a la recesión. Para los próximos años, Estados Unidos va bien, pero otras economías desarrolladas no están funcionando muy bien y es probable que continúen así. La India, por el contrario, no tenía esa planificación de exportaciones hacia economías desarrolladas con crecimiento eterno, sino que tenía y todavía tiene una fuerte economía doméstica basada en el crecimiento del ingreso y también en el crecimiento de la productividad. Esa posición es mucho más favorable en ese nuevo mundo que estamos enfrentando tras la gran recesión. Quienes dependen de la demanda de las economías desarrolladas para poder crecer tendrán que pasar por dificultades, mientras que quienes dependen de la demanda interna estarán en una situación mucho mejor. Y la India tiene ventaja sobre China en relación a ese aspecto. En mi opinión, las perspectivas de la India para el mediano y largo plazo son mejores que las de China. Gracias, Eric. Sigan conectados a Dukascopy TV. Hasta luego.